Entonces, nosotros dijimos, si alguien puede saber qué va a decir Macri mañana, ese es Raúl Timerman. Raúl Timerman, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Yo le tiro la pregunta, Raúl, porque yo sé que usted es capaz de atajar cualquier pregunta, no tiene ningún problema, por eso le hago esa broma. ¿Qué irá a decir mañana el presidente? Es imposible saberlo exactamente de qué va a hablar, porque daría la impresión de que no va a hablar de nada, sino que va a responder preguntas. Digamos, haría una verdadera reunión de prensa, de preguntas y respuestas. El sistema de que no se pueda repreguntar, yo creo, en una conferencia de prensa debería por lo menos haber una repregunta, digamos. ¿Por qué? Porque si el periodista que pregunta y el que responde, en este caso el presidente, responde a otra cosa y se terminó la pregunta, no tiene posibilidad de decir, mire, yo lo que quería saber exactamente era si era así o asá. Pero bueno, yo creo que el gobierno se ve en la necesidad, está pasando por un momento muy difícil. Yo recibí ayer una oferta de crédito del BBA con un costo financiero total anual del 91,11%. Ajá. Y es a ese crédito, esa línea de crédito, el banco lo llama creando oportunidades. Pero son oportunidades para el banco. Bueno, porque nadie es puede una tomar oportunidad. un crédito al 100%, porque no hay negocio que le rinda el 100% anual. Claro, claro. Yo creo que la situación, políticamente falta una eternidad para las elecciones, pero económicamente se está jugando, digamos, la suerte del gobierno prácticamente todos los días. Y el día que los que representan a los sectores más concentrados de la economía, digamos, la incertidumbre los asuste un poco y se produzca una corrida, esto va a estar complicado, porque vos fijate que para mantener el dólar, para que no suba el dólar, usaron casi 20.000 millones de dólares. Los 20.000 millones de dólares no están más y el dólar subió. Sí. Da la impresión de que aún el sector empresarial en el que Macri más confiaba, digamos, no lo está apoyando en este momento. Y se da una cosa, el mes pasado se dio algo por primera vez, que no sucedía hace años, diría que no sucedía desde el famoso que se vayan todos, que todos los dirigentes políticos tienen un diferencial de imagen negativa. Incluso María Eugenia Vidal, que tiene menos 4,6, y era la última que quedaba con un diferencial de imagen positiva, es decir, más imagen positiva que negativa. Da la impresión que incluso a María Eugenia Vidal le están entrando las balas, digamos. Claro. Entonces es una situación complicada para el gobierno. El gobierno la tiene difícil, la oposición también la tiene difícil. ¿Por qué? Porque no hay ningún candidato de la oposición que hoy en día le gane a nivel país un balotaje al oficialismo. Ajá. O sea, el balotaje lo sigue ganando Cambiemos. El balotaje, digamos, lo sigue ganando Cambiemos por 6 puntos con Cristina, en la mejor situación, María Eugenia Vidal, mejor candidato que Mauricio Macri, y por 4 puntos con Sergio Massa, digamos. Ajá. Y los demás están más lejos. Ajá. Pero la situación de balotaje es una situación muy difícil de medir hasta el momento del balotaje, porque como sucede siempre con el voto, vos le tenés que, en las encuestas, vos le tenés que, si las elecciones fueran hoy, sí, ¿usted a quién votaría? Pero las elecciones no son hoy. Claro. Entonces, la situación en ese momento va a ser diferente. Aparte, el voto se construye racionalmente, es decir, durante todo el periodo previo la gente te da argumentos racionales de por qué A o por qué B, pero a último momento vota emocionalmente. Claro, también eso. También, y es más,
si a nivel país vos le haces la siguiente pregunta, esto es interesante, le haces la siguiente pregunta, mirá cómo cambió el país. Le preguntás a la gente, a ella que le haces la encuesta, le preguntás, usted, desde el punto de vista partidario, ¿cómo se define ideológicamente? ¿Por qué partido? El 42% te dice que es apartidario, apolítico, por ninguno. Sí. El 9,8% te dice peronista. Ajá. Casi la misma cifra, 9,3%, te dice kirchnerista. El 8 y algo, no tengo los números acá presentes, pero era un poquito menos de 9, te dice del PRO, y la misma cifra te dice radical, de los radicales, y después te dicen de otros partidos. O sea, hay un 44% de la población que no se define por ningún partido político, cuando en la Argentina tradicionalmente venimos del radicalismo o el peronismo. Claro. Y ahora el radicalismo y el peronismo juntos son, cada uno es menos del 20. Claro, claro. Y aparte están divididos. Y dentro de todo es un buen muy, número. Muy complicada electoralmente hoy, ¿no? Sí, sí. Dentro de todo, decía Raúl, es, digamos, dentro de la pobreza que sacan de números los partidos, el PRO no está tan mal, digo, por ser que es un partido relativamente de la capital federal, nuevo. Sí, son antiguos votos radicales, digamos, y antiguos votos conservadores, en la época que había dirigentes conservadores, algunos del radicalismo, tipo López Murphy, etcétera. Pero, digamos, el PRO no, el PRO era un partido vecinal de la ciudad de Buenos Aires y hoy es un partido nacional. Claro. Sí, sí. Digamos, ha crecido mucho el PRO. Y es bueno, digamos, que haya una centro-derecha democrática institucionalizada. Es la primera vez durante mi vida que la ideología que representa el PRO llega al poder por las elecciones. Nunca había sucedido antes. Había llegado, pero de otra manera, un poquito más traumática. Había llegado de otra manera. Sí. Incluso yo te diría, incluso si uno mira para atrás con mucha objetividad, de todos los procesos militares, digamos, dejo fuera el último, el proceso que fue el más salvaje y sanguinario, digamos, de los anteriores, si vos tomás la dupla Onganía-Krieger-Bacena, era bastante desarrollista, era industrialista. Al país en ese momento, sin democracia, lo que es terrible, tuvo un desarrollo industrial acorde al que venía teniendo. Y en este momento, con democracia, que es cuando deberían florecer las cosas, yo estaba hablando ayer con un grupo de emprendedores, entre emprendedores y artesanos, digamos. Eso está y me decían, uno que hace repasadores, lindos repasadores, dice, mirá, en el supermercado se venden los repasadores chinos a 15 pesos. A mí me cuesta, mi costo es de 28 pesos del repasador, entonces yo no puedo venderlos. ¿Te das cuenta? Tengo que buscar ahora otra cosa, tengo que buscar aquello que no se importe de China. Ahora, la Argentina no tiene dólares, necesita dólares, necesitó recurrir al Fondo Monetario Internacional porque le empezó a ser difícil conseguir crédito privado. El fondo le dio un crédito importante con una tasa más baja y aparte con condiciones que el gobierno está dispuesto a cumplir porque ideológicamente está de acuerdo. Si se da esa situación de que no tenemos dólares, se nos fueron 20.000 millones luchando contra el dólar peso, ¿por qué no limitamos un poquito las importaciones? ¿Por qué no limitamos las importaciones de esos productos innecesarios de ser importados? ¿Por qué no le damos una oportunidad a la gente aquí que empiece a hacer algo? Porque si tenemos abiertas las importaciones, los emprendedores mueren. Y las pequeñas y medianas empresas que son las más castigadas.
Yendo al tema porque siempre nos gusta preguntarle a usted, porque además lo llamamos después del Mundial, porque usted nos dijo, hasta después del Mundial no empieza la campaña. Bueno, no pasa nada. Y ahora te diría hasta después de las vacaciones de invierno. Mire usted, bueno, nos adelantamos. Porque hay lugares que ha dado asueto. Aquí tengo una foto de una cara conocida. Roberto Lavagna, ¿es un candidato real o es un grupo de gente que lo está motorizando, lo está instalando en los medios? ¿Qué ve usted detrás de la figura de Roberto Lavagna? Bueno, Roberto Lavagna tiene una característica importante. Es el único dirigente, digamos político entre comillas, porque él viene de la economía. Sí. Digamos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un momento en que la opinión pública, digamos, cuando el gobierno de la Rúa estaba muy débil, la situación económica no funcionaba, aparece Cavallo. La opinión pública pensaba, digamos, que con Cavallo las cosas se iban a ordenar, que hacía falta, digamos, un tipo con experiencia económica. Después terminó como terminó, siendo que Cavallo, si no se hubiera presentado a ser ministro de Economía de la Rúa, es muy posible que hubiera sido el siguiente presidente. Tenía una imagen increíble, Cavallo. Sí, me acuerdo. No podés reconocer ahora la imagen que tenía Cavallo en aquel momento. Roberto Lavagna es la mayor imagen positiva de un personaje parapolítico. Tiene 55 puntos de imagen positiva. ¿Y qué tiene agregado? Que la imagen positiva la tiene dividida entre votantes de Cambiemos y votantes del Frente para la Victoria. Es el único que atraviesa la grieta. Es una característica importante. Tiene 77, 78 años también, es un hombre de edad, digamos, como para emprender una campaña electoral y la posibilidad de ser presidente, etcétera, etcétera. Yo creo que Lavagna, con su equipo económico, puede sumarle votos al candidato que lo lleve. Que él sea candidato, la verdad habría que hablarlo con él. Yo no creo que esté realmente interesado. Una campaña, dura un año una campaña electoral. Digamos, y yo no sé si él se siente con la fuerza y las condiciones para llevarle adelante. No es un mal candidato, creo que en algún momento lo fue, no lo recuerdo, pero no es un mal candidato para acompañar a alguien, no creo que para ir él solo. Hay un amplio sector del peronismo y un amplio sector de Cambiemos que tiene una imagen positiva de él. No sé si hay otro tema, Daniel. La imagen no son votos. Margarita Stolbizer sigue teniendo una imagen positiva alta, pero Margarita Stolbizer como candidata a presidenta no tiene votos. Claro. No hay... Yo te voy a contar una anécdota. Este año pasaron la película sobre Winston Churchill, donde muestra, digamos, las cosas que pasó durante la guerra, siendo el primer ministro de Inglaterra, ¿no es cierto? Cuando termina la guerra, Churchill se presenta a elecciones, la coalición se rompe de laboristas y conservadores, y Churchill, que había llevado al pueblo inglés a la victoria en la guerra, y lo había liderado realmente, y había manejado con mucho coraje y mucha maestría, pierde las elecciones, porque el pueblo inglés no lo reconoce como el hombre para la paz, digamos. Claro. No como era político. Para el momento de guerra, pero entonces el rol requiere determinadas características. Hay que ver si la gente relaciona a esa persona con el rol que tiene que desarrollar. A mí me cuesta, digamos, a mí personalmente visualizar a Roberto Lavagna con los requisitos del rol de presidente de la nación. Lo visualizo muy bien con los requisitos del rol de un ministro de Economía fuerte. Bien. Bueno, Raúl, como siempre un gusto hablar con usted y lo vamos a seguir
molestando porque... a mí me encanta, Daniel. Bueno, a nosotros también nos gusta escucharlo, así que le agradecemos mucho y le deseamos que tenga una buena jornada. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito. Hasta luego. Adiós. Raúl Timerman, del Grupo de Opinión Pública.